Lorenza, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompaña la directora general de AMIS, Normalicia Rosas, y como siempre empezaremos con una presentación. El día de hoy les traemos cifras muy interesantes, ¿no? Un poquito más enfocadas a riesgos hidrometeorológicos, y pues después de la presentación tendremos nuestra sesión de preguntas, ¿no? Tiene la palabra Normalicia Rosas. Muchas gracias, Norma. Sí, muchas gracias. Y al contrario, me da mucho gusto poder saludarlos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahora que justo, bueno, nada más esperaría que me pongan la presentación. Pero bueno, platicando un poquito, ¿no? Llegó la temporada de lluvias. Con esto, pues los fenómenos hidrometeorológicos incrementan la posibilidad de que ocurra pues algún daño, ¿no? De que situaciones como las inundaciones, pues afecten a nuestros hogares, a nuestras empresas, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco por lo que nosotros quisiéramos platicar y también, pues, quedarnos siempre con esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería si tu casa o tu negocio se ve afectado por algún fenómeno de este tipo, algún fenómeno hidrometeorológico, ¿no? ¿Cuál sería el costo para repararla si no cuentas con un seguro? ¿Cuánto tardarías? Entonces, por eso pensamos que en este momento es muy interesante poder conocer un poco más sobre seguro de daños y particularmente la protección al patrimonio por riesgos hidrometeorológicos. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, cuando pensamos en riesgos hidrometeorológicos, generalmente nos imaginamos grandes catástrofes, ¿no? Pero lo que queremos platicarles es que no solamente son huracanes, no solamente son terremotos o no solamente son erupciones, ¿no? Los riesgos naturales en México, pues son muy comunes, todo el tiempo estamos enfrentando este tipo de situaciones y de manera muy particular, en el caso de los riesgos hidrometeorológicos, yo quisiera que nos enfocáramos hoy, les digo, no solo en huracanes, sino también, por ejemplo, en otro tipo de fenómenos como una helada, un granizo, ¿no? Un poco más drásticos como maremotos o marejadas, ¿no? Pero también entran dentro de los riesgos hidrometeorológicos las nevadas, las inundaciones, los vientos tempestuosos, las avalanchas de lodo. Eso es lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, hablando en general de nuestro territorio, pues México es uno de los 10 países con mayor riesgo catastrófico por fenómenos naturales, según la ONU, ¿no? Esto debido a que el 45% del territorio mexicano está expuesto a inundaciones. El 40% está clasificado como zona sísmica y bueno, esto podría vulnerar en estos escenarios pues a cerca de 77 millones de personas. Entonces, por eso es muy importante el que estemos muy conscientes y el que nos preguntemos qué pasaría si alguno de estos fenómenos pues llega a afectar pues a mi casa, a mi negocio, a mi empresa. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Fíjense que además, ahora que les decía que han comenzado las lluvias y que lo hemos comenzado pues a vivir en grandes ciudades, es bien interesante que la temporada de huracanes incrementará 30% en 2023, según Conagua. Entonces, si bien el año pasado fue un año que fue relativamente tranquilo para la parte de riesgos hidrometeorológicos, pues esta temporada de lluvias y ciclones inició el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Es decir, viene también, pues, ligeramente adelantado. Y lo que hemos estudiado es que en el 2023 se presentará el fenómeno del Niño que prolongará las lluvias hasta diciembre. Entonces, por eso pensamos que era bien importante tener en mente, pues, los seguros de daños que cubren
fenómenos hidrometeorológicos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Fíjense que el 50% de los siniestros cubiertos por riesgos catastróficos corresponden a riesgos hidrometeorológicos. El año pasado, el monto total de siniestros de daños, sin considerar automóviles, fue de 40,100 millones de pesos, 8.1 más que el año previo. Pero es bien curioso que 1 de cada 10 pesos de estos siniestros fueron cubiertos específicamente para riesgos catastróficos. Y considerando también estas cifras, el monto de riesgos hidrometeorológicos fue prácticamente de la mitad, 2,181 millones de pesos. Es decir, si a lo largo del año estamos observando este tipo de fenómenos, es como si se hubieran pagado 6 millones en promedio todos los días. Aunque, como les digo, sabemos que no todo el tiempo, pues hay lluvias, nevadas, inundaciones, huracanes, etcétera. Pero es para tener un poquito la idea. Y algunos me van a decir, oye, suena que es poquito. Pues sí suena que es poquito, pero también marca la gran necesidad de que todos seamos conscientes de que necesitamos asegurarnos contra este tipo de eventos. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Fíjense, aquí tenemos la historia de los últimos 5 años. Los siniestros pagados en promedio por huracán y otros riesgos hidrometeorológicos fue de 3,600 millones de pesos anuales. Ha habido algunos años en los que esto ha sido pues una situación un poquito peor. Yo les decía, y con estas cifras lo vemos muy claro, en color naranja vemos cómo nos ha afectado como sector asegurador y también en general a la población los riesgos hidrometeorológicos. Aquí viene en color naranjita. Por eso les decía que el año pasado fue un año relativamente bueno. Sí, también si lo consideramos en relación a otros riesgos catastróficos. Es decir, con estos 3,600 millones de pesos anuales que se han pagado por huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, en promedio se han pagado en los últimos años 10 millones de pesos todos los días. Si me ayudan con la siguiente. Fíjense que el 41% de los eventos con mayores pérdidas se han debido a ciclones tropicales, pero en segundo lugar destacan las inundaciones, en tercero los daños por lluvia, ¿sí? Y después tenemos al granizo, que también ha causado pues daños importantes, ¿no? Los ciclones y las inundaciones pues son los eventos que mayores pérdidas dejaron, pero no debemos de pues dejar de tomar en cuenta a todos los demás eventos. Si me ayudan con la siguiente. Fíjense que aquí es interesantísimo, tenemos 17 estados costeros que concentran prácticamente el 48% de las pérdidas presentadas por los siniestros de riesgos hidrometeorológicos. Y los estados no costeros con más siniestros de riesgos hidrometeorológicos son la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Guanajuato. Si me ayudan con la siguiente. Los giros más afectados en los 17 estados que mencionamos son, pues, oficinas con un 24.3%, fábricas con un 21%, viviendas con 19.7%, hoteles con 11.6% y almacenes con 9.9%. Y también es interesante que 1 de cada 10 pesos corresponden a coberturas que no son afectaciones al edificio, a los contenidos o a las existencias. Lo puedo también decir de otra manera. 9 de cada 10 pesos corresponden directamente a los daños que sufrieron los edificios, los contenidos o las existencias. Pero ese peso que está aparte, fíjense que no es exagerado porque corresponde también a algunos otros pagos que no se tenían contemplados originalmente, como podría ser la reparación
en ciertos daños, la remoción de escombros. Si desafortunadamente vamos a pensar que debido a una muy fuerte granizada y a todo esto origina que se caiga, por ejemplo, el techo, ¿no? De alguna zona industrial. ¿Cómo voy a tener otro tipo de coberturas que podrían apoyarme, pues, a que la reparación sea mucho más sencilla, ¿no? Y entonces aquí podría yo estar hablando también, por ejemplo, de pérdida de ingresos si se llegara a contratar. Vamos a pensar en esta misma planta industrial, en donde pues las personas ya no pueden seguir desarrollando su trabajo y pues podría también haber este tipo de coberturas, ¿no? Como para apoyar a las personas, pues, a poder seguir con ese ingreso que dejan de percibir en lo que se repara el daño, ¿no? En lo que nos tardaríamos en reemplazar muebles y electrodomésticos, etcétera, ¿no? Y hay ciertas cosas que les digo no estaban contempladas o que a veces no tenemos en mente, como esta remoción de escombros, ¿no? Entonces, afortunadamente, estos seguros pues nos ayudan a prepararnos para enfrentar algo, además de la parte emocional que implica perder parte de nuestro patrimonio, pues económicamente implica gastos extras o no previstos para reparar estos daños. Esta lámina es bien interesante. Los siniestros por los que más han pagado las aseguradoras, pues son eventos de este tipo, ¿no? Eventos hidrometeorológicos. Después de la pandemia, tenemos en segundo lugar, en cuarto y en quinto, pues a los huracanes. Ustedes recuerdan a Vilma en 2005, al huracán Odile en 2014 y a Gilberto en 1988. El contar con un seguro que cubre riesgos hidrometeorológicos hace la diferencia justo, pues, en que se vuelva a recuperar económicamente la zona afectada y particularmente para las familias y para las personas, pues el volver a reparar su casa o el poder reparar también su negocio. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si hubiera alguna otra lámina. Me parece que si quieren vamos a ella. El seguro finalmente protege el patrimonio de las familias, ¿no? Lo que les decía, estos seguros cubren más allá del daño directo ocasionado por este tipo de riesgos. Con este seguro, gobiernos y empresas reciben una indemnización y por lo tanto tienen mayor capacidad de reacción y recuperación ante el desastre. Y por eso creemos que justo ahora que estamos comenzando esta temporada, debemos hacer conciencia que los huracanes que se presentan en periodos mucho más cortos, pues pueden también presentar grandes daños para las familias y sus patrimonios. ¿Si me ayudan con la siguiente? Hay otra cosa que no he mencionado y que también es algo que tiene mucha relevancia y a nivel internacional cada vez estamos tomando mayor conciencia, ¿no? El cambio climático y todos los riesgos hidrometeorológicos son parte de una agenda global. El sector asegurador sin duda forma parte de los actores clave para reducir riesgos de desastre y para generar mayor resiliencia de los países en estas estrategias globales. Las prioridades globales en las que hemos trabajado ante la reducción del riesgo de desastre son, en primer lugar, comprender de mejor manera los riesgos a los que nos enfrentamos. En segundo lugar, fortalecer la gestión institucional. En tercero, invertir en la reducción del riesgo de desastre y también aumentar la preparación para cuando ocurren este tipo de eventos, teniendo una respuesta eficaz, como es el aseguramiento de los bienes, ¿no? Fíjense que de acuerdo con la ONU, en los próximos 7 años, de aquí al 2030, ocurrirán en promedio 1.5 desastres diarios alrededor del mundo. Y todo ello, pues derivado de este pues, impacto que está teniendo el cambio climático pues, a nivel global.
¿qué recomendaciones daríamos para proteger el patrimonio de las familias y las empresas? Primero, pues que cuenten con una póliza que respalde los daños, ¿sí? En general, es un seguro de daños, podría ser para casa-habitación, que cubra riesgos tradicionales como el incendio, terremoto, pero también verifiquen que cubre fenómenos hidrometeorológicos. Hay que elegir la cobertura que mejor se ajuste a las necesidades del riesgo a cubrir, analizando, en primer lugar, en dónde estoy ubicado, ¿no? En dónde vivo. Muchas veces pensamos, no, yo vivo en una zona muy alta, no van a llegar las inundaciones. No, pero muchas veces una granizada no avisa, ¿no? Entonces, hay que elegir la cobertura que mejor se ajuste a las necesidades, analizando sumas aseguradas, los deducibles y otros medios de participación en el siniestro. Identificar también que el seguro forma parte de las estrategias de resiliencia ante riesgos de desastre y garantiza que tengamos recursos de manera oportuna para acelerar la recuperación y la reconstrucción ante este tipo de desastres. Algunas acciones de AMIS para promover esta resiliencia tienen que ver con la identificación y difusión del riesgo. Y entonces los invito a que visiten nuestro micrositio de seguro de daños, en donde pues platicamos específicamente de los distintos tipos de riesgos con los que nos podríamos estar enfrentando y que a veces no sabemos que un seguro pues nos puede ayudar a cubrir. Prepararnos ante desastres, también tenemos en AMIS un plan de atención a catástrofes del sector asegurador. Desafortunadamente, pues hemos tenido que enfrentar muchas situaciones y por ello tenemos este plan para poder actuar de manera inmediata, pues ante una situación, por ejemplo, de huracán, ¿sí? El ver cómo nos podemos trasladar a la zona, nuestros agentes, los ajustadores, etcétera, ¿no? Y las propias compañías para seguir ofreciendo pues la mejor atención. Y bueno, tenemos también una agenda completa de colaboración público, académico, privado en organismos internacionales como ONU y pues decirles que AMIS forma parte de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, ARISE, bajo la coordinación de la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres a través del Grupo de Trabajo de Seguros en México. Y bueno, pues tengo el gusto de decirles también que AMIS coordina la Comisión de Seguros de ARISE. Eso es lo que les queríamos platicar y un poquito, pues les decía yo, frente a esta nueva temporada de lluvias, huracanes, granizos, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Fernando Velázquez de Noticieros en Línea. Fernando, ¿la quieres hacer tú o quieres que la leamos? Las voy a leer. La primera es, ¿tienen el dato de en Guanajuato y en el país qué proporción de viviendas y o inmuebles tienen un seguro para este tipo de desastres? Y en el caso de los autos, ¿las pólizas sí cubren afectaciones parciales o totales por inundaciones o daños provocados por las lluvias? Y la tercera pregunta de Fernando es, aprovechando el tema con las lluvias, se generan baches en muchas vialidades. ¿Los autos que resultan afectados por este problema pueden protegerse con un seguro o es complicado? Bueno, voy a ver si no se me olvidan. Voy a comenzar con la primera parte que decías que en Guanajuato, ¿no? Mira, fíjate que en Guanajuato, como ocurre prácticamente en todo el país, poco menos del 19% de las casas tienen un seguro, pero solo 6.5% lo tienen de manera voluntaria. El resto, pues, está ligado básicamente a un seguro de crédito hipotecario. Y desafortunadamente, cuando se termina de pagar el crédito, muchas personas no lo renuevan. Entonces, yo te podría decir que eso es lo que estamos viendo también en Guanajuato, ¿no? Y ahora bien, en Guanajuato, por las condiciones geográficas del estado, yo creo que es positivo
que no forman parte de los estados que son más afectados directamente por huracanes. Sin embargo, yo creo que Guanajuato es un gran ejemplo porque el sector asegurador cubre en promedio cerca de 25 millones de pesos anuales en daños causados en Guanajuato por riesgos hidrometeorológicos. Entonces, finalmente, pues siguen enfrentándose a otro tipo de riesgos como inundaciones, etcétera, ¿no? Sequías. A veces pensamos que el riesgo hidrometeorológico solo tiene que ver con agua, pero también tiene que ver con falta de agua. Entonces, es por ello que vaya, es un gran ejemplo y a veces o hay sequías muy prolongadas o hay inundaciones en el estado. Entonces, creo que eso podría ayudar a funcionar, ¿no? Y bueno, la tercera pregunta que nos haces que tiene que ver con el riesgo hidrometeorológico relacionado con automóviles. Yo creo que es muy fácil darnos cuenta que también para los automóviles existe una cobertura enfocada a cubrir este tipo de daños hidrometeorológicos en vehículos. Los daños hidro están ampliamente cubiertos en los seguros de autos, en la gran mayoría, inclusive en coberturas limitadas a lo que llamamos la cobertura limitada, que fundamentalmente cubre robo, pero también puede llegar a cubrir algunos de estos daños, ¿no? Yo creo que hay que revisar con cuidado las condiciones generales de las empresas, porque ofrecen, les digo, distintas gamas de productos, pero por lo general sí se cubren todos los riesgos que provienen de la naturaleza. Ha habido casos, por ejemplo, en los que una persona viene manejando su vehículo en una avenida, a lo mejor en una subida muy prolongada, ¿no? Viene bajando tal cantidad de agua que a veces se ha llegado a entrar agua a los motores. Ese tipo de cosas están cubiertas, son riesgos de la naturaleza. Yo creo que es bien importante señalarlo de esta forma, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con baches, etcétera, todo lo que se va generando, pues aquí lo ideal es que tanto estados como municipios tuviesen un seguro de responsabilidad civil para poder cubrir este tipo de situaciones, ¿no? Podría uno reclamar sobre todo los autos que no están asegurados y sufren algún daño por esto, pues podrían voltear y reclamarle al Estado. Eso es el deber ser, ¿no? Muchas veces cuando el vehículo viene transitando, si tiene algún daño mucho mayor, pues tendríamos también que validar específicamente con la cobertura de automóviles que se haya adquirido. Creo que esas eran las 3 preguntas. Sí, Norma, muchas gracias. Gracias. Y tenemos una pregunta de Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Ernesto. Ernesto. Norma, qué gusto saludarles a todos. Es muy Igualmente. temprano para hablar de pérdidas por la temporada de lluvias que apenas comienza a dejar estragos como los que hemos visto esta semana, principalmente ayer aquí en la capital fue pues una inundación tremenda. Pero quiero preguntarle, en este marco del cambio climático, ¿hubo daños por la intensa ola de calor que se registró hace apenas unas semanas, que tenga registrado la AMIS, no sé, estas pérdidas que dejaron los apagones, por ejemplo, en varias zonas del país, por la pérdida de mercancía, no sé, incendios, si me pudiera compartir algo de eso. Segunda, hay continuamente inundaciones en zonas localizadas por falta de infraestructura. Aquí en el Valle de México, la zona conurbada, año tras año se presenta en el mismo lugar, tarde o temprano. En estas mismas zonas localizadas, ¿se ha incrementado ya la cultura del seguro o todavía sigue pues muy baja? Desafortunadamente son en ocasiones las zonas más pobres las que se inundan y bueno, pues generalmente no tienen este tipo de situaciones. Y por último, aprovechando Ay, te perdimos. Sí, Ernesto, ¿nos escuchas? Hola, hola, perdón, Hola, parece Ernesto, que entró adelante, una llamada. adelante. Sí, ¿en qué me quedé, perdón?
Mira, la primera pregunta que nos habías hecho tenía que ver con que si teníamos información sobre los daños, pues por distintos eventos que hemos tenido, ¿no? Sequías o bueno, digo, por el exceso de calor, etcétera. Todavía no tenemos esta información. Realmente no es algo que las aseguradoras nos hayan comunicado así como, como muy alarmados por esto. Vamos a esperar un poco más a ver si logramos tener información relativa a esta situación, ¿no? Y bueno, las inundaciones y todo también, como tú bien lo señalas, es muy pronto para saber. Eh, sería como muy pronto para saber. Eso es lo que nos decías. A lo mejor, ¿qué te podría yo decir? Para tener una idea de los daños máximos que pudiéramos, o de los daños que se podrían estar enfrentando, fíjate que cuando fue el huracán Vilma, que es uno de los huracanes más grandes que hemos enfrentado, más grandes en cuanto a importe, y fue en el 2005, el huracán generó vamos a decir, pagos a los distintos asegurados que fueron o que resultaron dañados por 2.675 millones de dólares. Para dimensionar esto, el huracán que ocurre en un periodo perfectamente acotado, esto fue comparable es algo así como el 77% de todo el importe que se cubrió durante el COVID, que fueron prácticamente 1,000 días. Entonces, yo creo que vale la pena el seguir destacando qué tan relevante debe ser pues el contar con una cobertura de este estilo. Y desafortunadamente parece que se nos olvida. A veces lo que vemos es después de los temblores del 2017, mucha gente dice, sí, necesito el seguro para mi casa. Después de que hay algunas inundaciones o hay un huracán, dicen, sí, vamos a seguir asegurándonos. Nos encantaría que vaya, esta conciencia durara, porque finalmente no sabemos cuándo vuelve a afectarnos un fenómeno pues de la naturaleza de este estilo. Entonces es algo que creo que sigue faltando mayor conciencia en las personas y bueno, pues te digo, realmente hay coberturas muy accesibles y muchas veces también depende del nivel de riesgo, ¿no? Lo que tú nos comentabas, hay algunas zonas o algunas viviendas que están muy cerca de ciertas zonas que son más proclives al riesgo, pues muy probablemente esto se va a ver reflejado en la prima que le corresponde, pero ya dependerá de cada una de ellas y ahí sí les recomendaríamos pues que se acerquen a un asesor de seguros, pues que les pueda dar distintas ofertas de las diferentes empresas que manejan todo esto. Y bueno, no sé si también hablabas un poquito del incremento. La estimación del 30% más de huracanes es una estimación de Conagua, no es una estimación de la AMIS, ni tampoco significa que crecerá el número de huracanes que toquen tierra, ¿no? Pero yo creo que es un mensaje también muy importante que nosotros podríamos utilizar para generar la conciencia del riesgo. Es un riesgo latente, ¿no? Que está aquí y creo que sería muy interesante, pues, el poder comentarlo. Y esto tiene que ver también con la pregunta que nos hacía Clara Cepeda, ¿no? En el chat. Gracias, Norma. Nada más me quedó una última, espero que no se vuelva a cortar la llamada. Es relativo a la penetración del seguro por parte de autoridades municipales ante esta eventual afectación que dejan los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Cómo va? ¿Hay mayor conciencia de parte de las autoridades? Fíjate que si hay mayor conciencia, en algunos estados lo que yo te podría decir es que se ha tratado de impulsar a lo mejor un seguro que sea, ¿cómo te diré? Como un poquito más universal, que permita apoyar
pues prácticamente a las personas que están en una zona. Hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades para tratar de lanzar lo que nosotros denominamos seguros paramétricos, que cuando se detone cierto, vaya, le decimos trigger, pero cuando haya algún detonante que diga, cuando tengamos inundaciones arriba de cierto nivel, pues entonces se debería de cubrir o de pagar cierta cantidad a las personas de esa comunidad, ¿no? Nosotros creemos que es de mucho valor el tener este tipo de seguros porque al final van a ayudar a los gobiernos locales a que reconstruyan mucho más rápido y a que no tengan ellos que cargar solos, pues con este apoyo a las familias. Entonces, sí estamos muy de cerca trabajando con ellos y esperamos pues poder comenzar a ver mucho mayor fruto en distintos lugares. Gracias. No, de nada. Muchas gracias, Norma. Y tenemos una pregunta ahora de Belén Saldívar, del Economista. Adelante, Belén. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes, perdón. Hola, Belén. Una duda. Actualmente, ¿cuál es la penetración del seguro de daños? En primera es esa, tengo entendido que es una penetración tal vez un poco baja. ¿Ustedes qué consideran que pueden ser los obstáculos de esta baja penetración y cómo ustedes también lo están abordando para llegar a más personas? Y por otro lado, no sé, solamente para tener algún tipo de número para tener una magnitud, ¿cuál ha sido el siniestro más caro que las aseguradoras han tenido que pagar por algún fenómeno meteorológico para casa habitación? Mira, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante la pregunta que nos haces. Enfocados exclusivamente en casa habitación, yo lo que decía es que de los hogares o del censo de hogares que se tiene en el país, únicamente 6.5% tiene un seguro voluntario. Si consideramos además las casas que tienen casa habitación que tiene un crédito hipotecario, esta cifra sube a 19 o 20%, ¿no? Entonces, con eso te das cuenta de la gran cantidad de casas y de hogares que están desprotegidos. Yo creo que eso es muy, muy relevante porque a nosotros nos encantaría que cuando haya algún daño de este estilo, pues prácticamente todos tuvieran un seguro que les ayudara a reparar de manera inmediata o a reponer los daños que haya sufrido su casa. Y con respecto al siniestro que haya afectado más, sin duda, todo lo que tiene que ver con casa habitación, no lo tenemos separado específicamente, pero afectó casas habitación, afectó empresas, afectó hoteles, etcétera. Sin duda alguna, pues fue el huracán Vilma, ¿no? Que acabo de mencionar. Se pagaron 2.675 millones de dólares. Y te digo, son por fenómenos muy acotados, ¿no? El huracán tarda 3 días pasando por algún lugar, 3, 4 días, y si lo comparamos, aquí ya me hicieron mis compañeros favor de poner la lámina, fíjate que si comparamos con la pandemia, que fueron 1,000 días, pues es prácticamente el 70% de lo que esto costó. Entonces, pues sí hay que estar como preparados y pues esto ayuda a que también los gobiernos, ¿no? locales, pues no vean impactados los presupuestos para ayudar a una reconstrucción. Sin duda alguna es beneficioso para todos. Gracias. Perdón, solamente la duda de pues la baja penetración. ¿Ustedes cómo también están abordando para llegar a más personas? Mira, lo que nosotros hacemos es, trabajamos de manera
muy cerca con las autoridades, tratando de llevar mayor educación financiera. Mucho lo hacemos con Conducef, pero también tenemos otro tipo de iniciativas para acercarnos a los gobiernos locales para que pueda haber algo que sea generalizado. Es curioso y muchos lo dicen, no todas las personas despiertan y dicen, ay, voy a comprar un seguro para mi casa, ¿no? No es algo así como tan natural, porque a veces no sabemos contra qué riesgos estamos enfrentándonos. Entonces, lo que hacemos es tratar de transmitir prácticamente todos los días. Nuestras redes sociales también traen un impulso muy fuerte para que las personas hagan conciencia de ver contra qué riesgos se enfrentan y cómo podrían los seguros ayudarles a enfrentarlos, ¿no? Muchas veces dices, hay una inundación, no se me va a inundar la casa. Nunca sabemos. Entonces, pues, o vientos tempestuosos que te rompen ventanas, ¿no? Todo eso debe de ser, pues, yo creo que algo que tiene que ver mucho con la educación. Tenemos un portafolio para transmitir a la ciudadanía todo esto que llamamos nosotros educación financiera, y la AMIS ha puesto a disposición también de las personas una página especializada en información de seguros para casa. Les invitamos a conocer ahí. Tenemos de verdad mucha información explicada de manera muy sencilla, información de coberturas, riesgos, sobre todo esto que menciono al final, ¿no? ¿Cómo identifico los riesgos a los que estoy expuesto? Los invitamos, y a lo mejor podríamos poner en el chat la liga a nuestra página, y con mucho gusto se las proporcionamos. Creemos que eso es en lo que necesitamos seguir trabajando, y también transmitir que los seguros no son solo para desastres. Por ejemplo, muchas personas pueden asegurar sus muebles, sus contenidos personales, los electrodomésticos, ya que los seguros no son solo para cubrir el cascarón, el edificio, ¿no? Los techos, las paredes. Estamos trabajando mucho también en que las personas que habitan una casa que no es propia, por ejemplo, puedan asegurar sus muebles, que es su patrimonio. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que hay alguna otra pregunta. Sí, Norma. Mario Mendoza de Publimetro. Adelante, Mario. Ay, creo que no se escucha. ¿Nos escuchas, Mario? O si lo quieres escribir en el chat. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si pone su pregunta. Y mientras, Armando Ramírez de 5 Radio. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. Sí, mi pregunta es, en el caso de Puebla, pues tenemos el tema del volcán Popocatépetl. En días pasados hubo una contingencia. Saber, en este caso, si existe algún seguro, pues por este tema del volcán Popocatépetl. Sí, mira, normalmente los seguros de casa-habitación, voy a enfocarme en ese, pero también los seguros empresariales tienen distintas coberturas. Y una de ellas es, una de las que hemos estado hablando tiene que ver con incendios y erupción volcánica. Esa sería la cobertura que podría funcionar, pero también, adicional a las que hemos mencionado el día de hoy, que son las hidrometeorológicas. El seguro de terremoto o incendio normalmente viene ligado a esta protección de erupción volcánica. Entonces, cuando uno compra un paquete casa-habitación, les digo, generalmente vienen las coberturas más relevantes para la zona. Y esta, sin duda, debería de ser una de las que están en Puebla, ¿no? Gracias. De nada.
Con mucho gusto. Muchas gracias, Norma. Eduardo Ruiz Palma. Adelante, Eduardo. ¿Nos escuchas? Hola Norma, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Buenos ¿Cómo días. estás, Eduardo? Saludos, qué bien. Preguntarles, ya mencionabas de lo que pagan las aseguradoras por ese concepto, pero me gustaría saber más detalladamente cuánto es el promedio que llega, sé que hay muchos productos, pero ¿cuál es el promedio que llega a pagar una casa para cubrir ese tipo de eventos hidrometeorológicos? Y te preguntaba la compañera Belén Saldívar sobre un caso específico, ponías el ejemplo de un huracán, pero yo entiendo que más bien se refería a un caso específico o una casa, cuántos miles o millones de pesos se le ha pagado para cubrir algún evento, los daños por un evento hidrometeorológico. Y finalmente, retomando un poco el tema de las lluvias y de las imágenes tan dramáticas que veíamos ayer, incluso en una vialidad que se inundó, veíamos ayer algunos carros que pasaban con dificultad, pues saber algunas recomendaciones para los automovilistas que tienen su seguro, qué hacer si en determinado momento mi auto se llega a quedar parado en medio del agua, qué hacer, qué no hacer, porque también ahí eso influye en que nos cubra o no nos cubra un seguro. Quisiera saber este tipo de recomendaciones. Norma, saludos a todos y buena tarde. Sí, muchísimas gracias. Mira, déjame, estoy aquí buscando una de mis laminitas que presenté hace un momento. Yo lo que te podría decir es que dentro de las pérdidas hidrometeorológicas, el 41% de los eventos con mayores pérdidas se deben a ciclones tropicales, ¿no? A lo mejor eso nos ayuda. Y después de esto vienen las inundaciones. Ciclón tropical con 41%, las inundaciones con un 22% y los daños por lluvia 19%. ¿Sí? Desafortunadamente en este momento no tengo la información de cuál es el daño más grande a una casa o alguna vivienda que se haya pagado por un riesgo hidrometeorológico. Pero lo que sí te puedo decir es, cuando nosotros recordamos escenas pues, del huracán Odile o del huracán Vilma, podíamos ver cómo muchas veces, ya fuera por la propia marejada o ya fuera por los vientos tempestuosos del huracán, pues prácticamente rompía ventanas, se quedaban sin puertas, etcétera, y entonces dejaban en algunos casos casi el cascarón de los hoteles, ¿no? Entonces, imagínate el monto que tendría que haber sido pagado por la aseguradora, pues para poder volver a dejar ese hotel funcionando como estaba. Entonces, esos son los montos a los que nos estamos refiriendo como más altos. No tengo alguno en mente en este momento, pero bueno, creo que eso marca la magnitud de lo que estamos señalando, ¿no? Espero más o menos haber tratado de atender un poquito la preocupación tuya y de Belén, y trataríamos de ver, pero tendríamos que buscar en la historia alguno de estos eventos, pero vaya, es muy, pues muy amplio lo que podría estar ocurriendo. Ahora, en el caso de inundaciones, por ejemplo, cuando tú dices, vengo en mi vehículo, ¿no? Hay un tráfico horroroso, no me puedo mover. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues lo que se recomienda es, uno, que no seamos tan intrépidos y cuando vemos que se quedó atorado un coche adelante y que le llega el agua pues a la mitad de las puertas, que no digamos, ah, yo sí paso, ¿no? Y pasar, vaya, porque pensamos que nuestro vehículo va a ser mucho más afortunado que el otro. Les digo, porque muchas veces esa es la inquietud que tenemos o dices, ay, sí voy muy rápido, ¿no? Bueno, eso sería como que lo deseable, tratar de evitar el llegar al punto donde está más alta la inundación. Si desafortunadamente estás en una zona en donde ya
no puedes moverte y empieza a subir el agua, lo ideal o lo indicado pues, sería tratar de apagar el motor para no meterte pues en mayor complicación. Aquí lo más importante es que las personas estén siempre seguras, estén protegidas, ¿no? Si ves que empieza a subir el agua, ha habido casos reales, ¿no? Donde de repente pues empieza a subir el agua, estás a lo mejor en la parte baja del puente, pues lo que se recomienda es, pues apaga tu vehículo, si baja las ventanas por si tienes que subirte al techo. O sea, lo más importante aquí es salvaguardar la integridad física de las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Y esas pues serían algunas de mis recomendaciones. Quedó una pendiente A ver. Sobre cuál es el promedio que pagan las casas por aseguradoras y cuánto es lo que asume en promedio el monto de las aseguradoras. Fíjate que esa pregunta, nosotros en AMIS no platicamos sobre precios ni sobre primas, porque eso ya depende de cada una de las empresas. Por motivos de competencia son temas que no podemos platicar. Pero lo que sí te podría recomendar, a lo mejor hay algunas publicaciones en la Conducef, que recuerdo que en algún momento hicieron ellos alguna comparación para alguna casa tipo, y no sé, le pondrían una casa de 1 millón de pesos, más o menos en cuánto saldría. Eso es lo que yo te recomendaría, o de plano lo más importante pues es acercarse a un agente que te pueda dar distintas alternativas. Ahora sí me da mucha pena, pero no tengo ni idea de cuánto es el promedio de lo que se estaría pagando, ¿no? Y te digo, estas publicaciones de Conducef, afortunadamente, pues son públicas y traen específicamente para riesgos hidrometeorológicos. Gracias. Gracias. Ya tenemos la pregunta de Mario Mendoza de Publimetro, Norma. Ajá. La voy a leer. ¿Cuánto alcanza la inflación en seguros de daños a casa-habitación? ¿Qué tan caro es contratar un seguro de casa-habitación? En el seguro de casa-habitación hay coberturas limitadas o amplias que solo cubran la estructura de la propiedad, solo los muebles y electrodomésticos, solo los pagos pendientes del crédito o todos cubren lo mismo. ¿Cuánto más caro es enfrentar un daño en vivienda sin tener seguro? Ya. Bueno, mira, la inflación afecta de manera diferente, ¿no? Yo lo único que les podría decir cuando platicamos de esto es que los seguros de casa-habitación verdaderamente no son caros, ¿no? Y sobre todo si los comparamos contra el valor de la casa. Y de verdad no son seguros que sean onerosos, realmente son seguros que vale la pena tomar en consideración. Yo en esta parte sí les recomendaría que se acerquen con un asesor de seguros y le pregunten cuánto les costaría asegurar la casa. Pero dentro de las preguntas que veo, no todos los productos cubren, no todas las empresas ofrecen el mismo tipo de productos, ¿no? No todos tienen las mismas coberturas. Hay algunas coberturas que podrían considerarse como básicas y otras adicionales. Sí, las básicas normalmente son incendio, terremoto, podría ser adicional, riesgos hidrometeorológicos podría ser adicional, ¿sí? Entonces hay que validarlo. Hay algunas empresas que lo venden todo como un paquetito y entonces ya te dicen, pues es riesgos contra incendio, rayo, explosión y erupción volcánica y terremoto y riesgos hidrometeorológicos. Pero ya depende de la empresa. Entonces hay que ver también qué tipo de coberturas son las que yo necesito para la casa habitación, ¿no?
Y también algunas cubren muebles y electrodomésticos, todo lo que serían los contenidos, tendríamos que validarlos. Realmente, de verdad, no son caros y son productos distintos. Entonces, sí hay que comparar y hay que preguntarle a la gente cuál es la ventaja de tener uno contra otro. Cuando dices aquí, si son diferentes, ¿no? Si los pagos pendientes del crédito o todos cubren lo mismo, también habría que verificar con la compañía de seguros que está ofreciéndolo. Les digo, normalmente cuando uno tiene, por ejemplo, un seguro para casa habitación, porque estás haciendo un crédito, tienes un crédito hipotecario, si sufre un daño, no es el saldo pendiente del crédito. Tú puedes hablar y la compañía de seguros pues viene a verificarlo, ¿no? A mí me pasó alguna vez con un crédito, con una casa con crédito hipotecario, que hubo un pequeño sismo, lo que uno llamaba un asentamiento, ¿no? Y se rompieron los cristales y el seguro lo cubrió. Entonces, vaya, hay que verificar los distintos seguros con los que contamos, pero normalmente te deben de cubrir la casa habitación, ¿no? ¿Y cuánto más caro es enfrentar un daño en vivienda sin tener un seguro? Bueno, yo pensaría que es bastante más caro porque normalmente no tienes el dinero listo para, pues, para arreglar la vivienda, para arreglar el daño que hayas sufrido pues, por cualquiera de los riesgos directos que cubren los seguros. Espero más o menos haber respondido las inquietudes. Gracias, Norma. Eduardo Ruiz volvió a levantar la mano. Adelante, Eduardo. Sí, Norma, de nuevo, disculpa, se me había ido un tema que me parece relevante saber su postura. Ajá. El día de hoy el peso rebasó hacia abajo la barrera de los 17 pesos. Saber la postura, la opinión del sector asegurador de esta situación económica y también de si afecta o beneficia, cómo le afecta o beneficia pues en quien ocupa un seguro, pues esta situación del peso mexicano. Sí, mira, es una situación interesante, es una pregunta interesante, pero realmente pues hemos estado acostumbrados a lo largo de los años a que hay fluctuaciones del peso con respecto al dólar. Realmente a los seguros no deberíamos de tener una mayor afectación. Sobre todo los seguros están tasados, muchos de ellos en moneda nacional, y así es como se indemniza, ¿no? Si hubiera algún seguro que está tratado expresado en dólares, pues muy probablemente la prima que se pague también está tasada en dólares y pues a lo mejor hay una pequeña ganancia, se paga menos con respecto a la prima, ¿no? Se hace la conversión y pagas un poquito menos y muy probablemente la suma asegurada de darse el caso, pues sería también inferior, pero realmente te digo, es algo que pues todos los días estamos viviendo, ¿no? Esta fluctuación libre que tiene el peso. Gracias. No, de nada. Pues muchas gracias, Norma. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Que estén muy bien. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.